La mano de un hombre se cerró alrededor del cuello de una joven, levantándola del suelo en medio de un restaurante abarrotado. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, un hombre tranquilo en la mesa del rincón dejó su café, se levantó y dijo dos palabras que lo cambiaron todo. Lo que sucedió a continuación no solo salvó la vida de una mujer, reveló un secreto que todo un vecindario había estado demasiado aterrorizado como para decirlo en voz alta durante años. Esta es la historia de Nate Coburn, un hombre que nadie vio venir. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Veamos hasta dónde llega esta historia. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. No querrás perderte lo que viene. Lo primero que la gente siempre notaba de Nate Coburn era lo que no hacía. No entraba en una habitación para adueñarse de ella. No contaba chistes para llenar el silencio. No se esforzaba por ser visto o recordado. Era el tipo de hombre que pagaba en efectivo, dejaba buena propina, decía gracias y lo decía de verdad, y se iba antes de que a nadie se le ocurriera preguntarle su nombre. Llevaba casi 4 meses viniendo a la cocina familiar de los Vega todos los martes y jueves por la mañana. La misma mesa del rincón, el mismo pedido, café solo, 2 huevos estrellados tiernos, tostada de trigo, sin mantequilla. Siempre traía el periódico, el de papel, doblado en tres, a la antigua. Lo leía despacio. Nunca miraba su teléfono. Siempre estaba solo. Al personal le caía bien. No de la forma efusiva y exagerada en que a veces a la gente le gustan los clientes habituales que dejan propinas generosas o cuentan historias a gritos. Les caía bien como te gusta algo constante y fiable. Como te gusta saber que la mesa del rincón estará limpia y tranquila y ocupada por alguien que no necesitará nada de ti, excepto una recarga de café a los 40 minutos. María, la joven camarera que llevaba 2 años trabajando en el restaurante, se lo describió una vez a una compañera de piso así. Es como un mueble, pero como un mueble de los buenos, de esos que te hacen sentir mejor solo con saber que están ahí. Ella no sabía cuánta razón tenía. La mañana en que todo cambió. El restaurante funcionaba como siempre, cálido, un poco ruidoso, con olor a cebolla frita y pan fresco, y la dulzura particular de un comedor lleno de gente que, por el momento, estaba en un lugar seguro. Ramón Vega estaba en la cocina, siempre estaba en la cocina. 62 años, todavía con la complexión del trabajador de campo que había sido de niño en Puebla, con manos que se habían endurecido y cicatrizado tras décadas de cocina y construcción, y finalmente de construir algo que era completamente suyo. Había abierto la cocina familiar de los Vega hacía 17 años con su esposa Carmen, que en paz descanse, y nunca había considerado cerrarla. Ni después de la recesión, ni después de la pandemia, ni después de que Carmen muriera de un derrame cerebral hace 3 años y lo dejara solo en esa cocina con sus recetas y su delantal todavía colgado en el gancho donde ella lo dejó. Cocinaba porque eso es lo que se hacía, eso es lo que ella habría hecho. Y el restaurante seguía allí, todavía en pie, todavía alimentando a la gente. Y eso significaba que ella también seguía allí, de una forma que para Ramón era suficiente. Su hija Elena estaba al frente. Elena tenía 28 años y los ojos de su madre y la terquedad de su padre. Se había licenciado en empresariales en la Universidad Estatal, había trabajado 2 años en una empresa de marketing en el centro y luego había vuelto a casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque miró a su padre en esa cocina, solo, envejeciendo, invirtiendo todo lo que tenía en este lugar, y decidió que algunas cosas importaban más que un sueldo y un título. Llevaba un año dirigiendo el salón. Se le daba bien. Recordaba el nombre de cada cliente habitual, cada cumpleaños, cada restricción dietética. Mantenía las cuentas limpias y al personal tranquilo, y evitaba que su padre se matara a trabajar. Pero últimamente, Elena había estado más callada de lo habitual. No exactamente triste, más bien en guardia, como alguien que espera un sonido que no quiere oír. Nate se dio cuenta, como se daba cuenta de la mayoría de las cosas, en silencio, por completo, sin hacer alarde de ello.
Se había dado cuenta la semana anterior, cuando ella calmó a una mesa que no había pedido nada y no dejaba de mirar la puerta. Se había dado cuenta de la tensión en sus hombros cuando su teléfono vibró y ella salió. Se había dado cuenta de cómo la cocina se había quedado en silencio por un momento. Ese tipo particular de silencio que no es paz, sino todo lo contrario. Y luego la voz de Ramón, baja y cuidadosa, diciendo, «Elena, entra». Él no sabía qué era, no preguntó, no era su lugar, todavía no. Pasó la página de su periódico, bebió su café, observó. Eran las 9:47 de la mañana cuando sonó la campana sobre la puerta principal. La mayoría de la gente en el restaurante no levantó la vista. La campana sonaba docenas de veces al día. Pero algo en ese sonido en particular, o quizás algo en la forma en que el ambiente cambió, la forma en que un sutil instinto colectivo enderezó las espaldas y ralentizó los tenedores, hizo que la gente mirara. Entraron tres hombres. El que iba adelante se llamaba Víctor Cruz, aunque la mayoría de la gente de este barrio solo lo conocía de oídas, y los que sabían su nombre habían aprendido muy rápido a guardarse ese conocimiento para sí mismos. Era un hombre corpulento, de unos 40 y tantos años, que llevaba una chaqueta que probablemente costaba más que el sueldo de una semana de María. Tenía el tipo de cara que hacía tiempo que había dejado de fingir ser amable. Cualquier suavidad con la que hubiera nacido se había desgastado o había sido eliminada, y lo que quedaba era algo más duro y plano. La cara de un hombre que había decidido, hacía algunos años, que la paciencia era para la gente que no tenía otras opciones. Sus dos hombres se dispersaron sin que se lo dijeran. Uno se movió a la derecha, cerca del mostrador de servicio. El otro se movió a la izquierda, bloqueando la salida secundaria. Fue algo practicado, sin esfuerzo, como los lobos se posicionan sin discutirlo. La sala se dio cuenta. Nadie se movió. Víctor Cruz no miró a ninguno de ellos. Caminó directamente hacia el mostrador donde estaba Elena, con una cafetera en la mano, y sonrió como sonríe una puerta cerrada. «Elena», dijo, «¿tu padre está en la parte de atrás?» Su voz salió firme. Nate notó esa firmeza. Le costó algo. Pudo ver que le costó algo. «Está ocupado», dijo ella. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Puedes ir a buscarlo. Está en medio del servicio. Si quiere dejar un mensaje». «Elena». Víctor se apoyó en el mostrador, sin prisa. «Voy a pedírtelo una vez más. Ve a buscar a tu padre. Tenemos un acuerdo que discutir». «No hay ningún acuerdo». Su voz bajó ligeramente. «Señor Cruz, le he dicho que mi padre no está interesado. Nosotros no...» «Qué gracioso». Él inclinó la cabeza. «Porque yo estoy muy interesado, y esa es la parte que importa. Voy a tener que pedirle que se vaya». Silencio. Víctor Cruz se enderezó. Miró alrededor de la sala lentamente, deliberadamente, a cada cara que ahora miraba al suelo, a sus platos, a cualquier cosa menos a él. Pareció encontrar esto satisfactorio de una manera que enfrió la sala. Luego volvió a mirar a Elena. «¿Sabes?», dijo en voz muy baja, «tu madre era más lista que esto». La mandíbula de Elena se tensó. «No te atrevas». Él la entendía cómo funcionaban las cosas. Sabía que algunas conversaciones, como se dice, ocurren quieras o no. Se movió rápido, sin abalanzarse, nada tan obvio, solo un único paso fluido, levantando su mano derecha. Y antes de que nadie en la sala tuviera tiempo de registrar lo que estaba sucediendo, sus dedos estaban alrededor del cuello de Elena Vega. No apretaba, todavía no, solo la sujetaba, como se sujeta a un pájaro, demostrando que puedes aplastarlo cuando quieras. La mano de Elena se sacudió. La cafetera se balanceó y golpeó el mostrador, haciéndose añicos en el suelo. Sus pies se levantaron apenas, 1 pulgada, quizás 2, y sus manos subieron a la muñeca de él instintivamente, agarrando, pero sin tirar, porque en algún lugar de la parte animal de su cerebro, entendió que tirar era el movimiento equivocado. La sala se congeló. No el tipo de congelación en la que todos están atónitos.
El tipo de congelación en la que todos saben exactamente lo que están viendo y han tomado una decisión inmediata, silenciosa y unánime. Esta no es mi pelea. Una mujer cerca de la ventana emitió un pequeño sonido ahogado y se tapó la boca. Un hombre con traje de negocios se miró las manos. Dos adolescentes en una mesa cerca de la parte de atrás miraban con los ojos muy abiertos y no buscaron sus teléfonos. María, detrás del mostrador, se había puesto blanca. Víctor Cruz miró la cara de Elena, no a sus ojos, sino al miedo que estaba creando allí. Y su voz bajó a algo que casi podría llamarse gentil. Esto es lo que va a pasar, dijo. Le vas a decir a tu padre que la tarifa subió un 30% mensual por esta pequeña conversación que acabamos de tener. Hizo una pausa. O estáis muertos, los dos. Desde la cocina, la voz de Ramón Vega. Elena, ¿qué? Y entonces salió por la puerta de la cocina y se detuvo. La mirada en el rostro de Ramón Vega era algo que Nate Coburn había visto antes, en un lugar diferente, hace mucho tiempo. Era la mirada de un hombre que llega a una escena que no puede revertir. Un hombre cuyas manos se movían hacia adelante en un movimiento impotente y furioso, incluso mientras sus piernas se negaban a acortar la distancia. Porque en algún lugar entre su corazón y sus pies había un frío muro de terror que su amor no podía atravesar del todo. «Suéltala», dijo Ramón. Su voz temblaba. «Suelta a mi hija, por favor, por favor». Víctor Cruz ni siquiera lo miró. 30%, dijo. «Díselo». En la mesa del rincón, Nate Coburn había dejado su taza de café. La había dejado suavemente, sin prisa, como se deja algo a lo que se piensa volver. Dobló su periódico, lo colocó en el asiento a su lado, y luego se sentó durante exactamente 3 segundos, con las manos planas sobre la mesa, sus ojos en Víctor Cruz y la mujer en su agarre, y su rostro con una expresión que nadie en la sala podía nombrar. No era rabia. La rabia es caliente y visible. Se mueve a través de una cara como el tiempo. Esto era algo más silencioso que la rabia, algo que había estado latente bajo la paciencia durante mucho tiempo y que, en silencio, acababa de decidir que ya no esperaría más. Se levantó. María lo vio primero. Lo vio levantarse y su primer pensamiento fue: «No, siéntate. No sabes lo que estás haciendo. Siéntate y deja que esto sea problema de otro». Su segundo pensamiento, que llegó casi inmediatamente después del primero, fue: «Sabe exactamente lo que hace». Por la forma en que se puso de pie, no rígido, no tenso, con los hombros sueltos, el peso asentado, bajo, la barbilla nivelada. Era la postura de un hombre que había hecho algo muy específico con su cuerpo durante mucho tiempo, que lo había entrenado más allá del punto donde vivía el miedo, o al menos más allá del punto donde el miedo tenía autoridad. Medía quizás 1,80 m, de complexión media, de finales de los 40 o principios de los 50, con canas en las sienes y el tipo de delgadez que provenía de la disciplina más que de la suerte. Llevaba vaqueros y una camisa de franela con las mangas arremangadas, y no había nada en su ropa que explicara la forma en que la sala cambió cuando se levantó. Pero la sala cambió. El hombre de Cruz, cerca del mostrador de servicio, lo vio primero. Se movió. Su compañero cerca de la salida siguió su mirada. Nate Coburn caminó hacia el mostrador. No rápido, no lento, con determinación, como un hombre que cruza una habitación para contestar un teléfono. Víctor Cruz escuchó los pasos. Giró la cabeza. Miró a Nate como los hombres poderosos miran las cosas que no deberían estar sucediendo, con la precisa y plana irritación de alguien que se encuentra con un inconveniente. ¿Necesitas algo, socio?, dijo. Nate se detuvo, a 10 pies de distancia, perfectamente tranquilo. «Suéltala», dijo, en voz baja, serena, 2 palabras sin ninguna emoción. La misma voz que usarías para decir: «La cuenta, por favor». Y de alguna manera eso fue peor que gritar. De alguna manera la ausencia de emoción en esas palabras hizo que el hombre de Cruz cerca del mostrador diera medio paso atrás antes de decidirse a hacerlo. Cruz casi se rió, no del todo. Inclinó la cabeza.
¿Sabes lo que ella es para mí, viejo? ¿Sabes quién soy yo? Sé lo que ella es, dijo Nate. Es la mujer que necesitas soltar ahora mismo. Vete, dijo Cruz. Ahora mismo, vete. Vuelve a sentarte y fingiré que no he visto tu cara. Nate no dijo nada. No se movió. Acabaré contigo, dijo Cruz. Aquí mismo. ¿Entiendes eso? Acabaré contigo donde estás y pasaré por encima de ti y nadie en esta sala dirá una palabra al respecto. ¿Quieres pensar en eso por un segundo? Ya lo he pensado, dijo Nate. Y lo que había en su voz, esa cosa plana y final, hizo que el agarre de Cruz en la garganta de Elena se apretara involuntariamente, porque era la voz de un hombre que no iba de farol. Y Víctor Cruz, fuera lo que fuera, había pasado suficientes años en habitaciones peligrosas como para saber la diferencia. Cruz miró a sus hombres, un gesto, casi perezoso. Se movieron. El hombre de la derecha entró duro y rápido, una mano buscando el cuello de Nate y la otra preparada para golpear. Y lo que pasó a continuación ocurrió tan rápido que los que miraban contaron versiones diferentes más tarde. Lo que María recordó fue un borrón, un sonido como si algo se rompiera. Y luego el hombre estaba en el suelo y Nate seguía de pie, todavía con la misma postura, los hombros sueltos. Lo que el hombre del traje de negocios recordó fue al atacante extendiendo la mano. Y luego, de alguna manera, Nate estaba a su lado en lugar de frente a él. Una mano en la muñeca del hombre y otra en su codo. Y hubo un movimiento controlado hacia abajo que duró quizás un segundo y medio y terminó con el hombre boca abajo en las baldosas. Lo que Elena recordó, desde donde estaba con la garganta dolorida y los pies apenas tocando el suelo, fue el sonido del impacto y el agarre de Cruz aflojándose ligeramente, involuntariamente, y luego el segundo hombre entrando por la izquierda. Nate se giró para enfrentarlo. Este era más grande. Lideró con un golpe de hombro, tratando de empujar a Nate contra el mostrador. Nate se hizo a un lado. Movimiento mínimo, nada desperdiciado, y el impulso del hombre lo llevó hacia adelante, contra el borde del mostrador. Fuerte. Hizo un sonido y cayó, agarrándose las costillas. Nate dio un paso atrás. No respiraba con dificultad. Estaba mirando a Víctor Cruz. Y Cruz lo miraba con algo nuevo en su expresión, algo que no había estado allí 30 segundos antes, y que se esforzaba mucho por ocultar detrás de la ira. Pero estaba allí. Era duda. Desde debajo de la mesa de Nate, y todos estuvieron de acuerdo más tarde en que no habían notado al perro hasta ese momento, un pastor belga malinois se levantó de debajo de la mesa donde había estado tumbado en total silencio. No ladró, no se abalanzó, simplemente se quedó de pie frente a Cruz y esperó con la quietud particular de un animal que ha sido entrenado más allá de la agresión hacia algo más deliberado. Los ojos de Cruz se movieron hacia el perro. De vuelta a Nate. ¿Qué demonios eres?, dijo, genuino, involuntario. Suéltala, dijo Nate por tercera vez. Todavía en voz baja, todavía sereno. Y Elena Vega sintió que los dedos alrededor de su garganta dudaban. La primera duda real, y giró su muñeca de una manera específica, de la forma en que su padre la había hecho practicar años atrás, después de ver un video de defensa personal a las 2 de la mañana. De la forma en que ella había puesto los ojos en blanco en ese momento y pensado, «Papá, nunca voy a necesitar esto». Se liberó. Sus pies tocaron el suelo. Dio un paso atrás, tropezó. Las manos de su padre la sujetaron por detrás. Él estaba allí, estaba allí. Había cruzado la sala, y ella temblaba, pero estaba de pie. Cruz se quedó en el mostrador con la mano vacía, mirando a Nate Coburn con la expresión particular de un hombre que recalcula algo grande y fundamental. Sus dos hombres estaban en el suelo. Su ventaja había desaparecido. La sala, que había estado congelada en un terror controlado, ahora estaba congelada en algo más. Algo que no existía 30 segundos antes. La esperanza es algo extraño. No llega en silencio. Llega como una grieta en el hielo. Repentina, estructural, irreversible. Y una vez que una sala llena de gente la siente, no puedes deshacerla.
Cruz se arregló la chaqueta. Miró alrededor de la sala y lo que vio fue diferente de lo que había visto al entrar. La gente le devolvía la mirada. No todos, todavía no, pero algunos de ellos. Y los que lo hacían tenían una mirada diferente en sus ojos que los que miraban al suelo. No tienes ni idea, le dijo a Nate, de dónde te acabas de meter. Dime, dijo Nate. No era un desafío, era genuino. Cruz lo miró durante un largo momento, luego a Elena, luego a Ramón, que sostenía a su hija y miraba a Cruz con 17 años de miedo y 3 años de duelo acumulados tras sus ojos. Ya te enterarás, dijo Cruz. Caminó hacia la puerta. Sus hombres se levantaron del suelo lentamente, con dolor, y lo siguieron. La campana sobre la puerta sonó, y entonces solo quedó el restaurante. El olor a cebolla frita, el sonido de alguien llorando suavemente en la parte de atrás. María de pie detrás del mostrador, con la mano sobre la boca, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El hombre del traje de negocios todavía mirando al suelo. Ramón Vega abrazó a su hija y no dijo nada, solo la abrazó. Nate Coburn volvió a su mesa del rincón. Recogió su taza de café. Se sentó. El perro volvió a tumbarse debajo de la mesa sin hacer ruido. Durante mucho tiempo, nadie se movió. Luego Elena se enderezó, se secó los ojos con el dorso de la mano, miró al otro lado de la sala al hombre tranquilo en la mesa del rincón, el hombre que acababa de desmantelar a 2 matones entrenados en menos de 10 segundos, y luego volvió a su café como si hubiera ido a rellenarlo. Y no sabía si estar agradecida o aterrorizada, o ambas cosas. Cruzó la sala, se detuvo al borde de su mesa. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro. ¿Quién eres? Nate levantó la vista. Sus ojos eran grises. Ella notó ese gris particular del tiempo que aún no ha decidido qué va a hacer. Estaban tranquilos, no distantes, tranquilos como alguien que ha procesado todo lo que ha pasado y lo ha archivado en el lugar apropiado y ha vuelto completamente al momento presente. Nate, dijo él. Nate. Ella lo repitió como si estuviera comprobando si era una palabra real. Solo Nate, Nate Coburn. ¿Eres? Se detuvo, lo intentó de nuevo. ¿Eras policía? ¿Militar? Él consideró la pregunta por un momento, no de forma evasiva, como si estuviera decidiendo qué parte de la respuesta verdadera cabía en una frase corta. Algo así, dijo él. Hace mucho tiempo. Ella lo miró, al perro, al periódico doblado. «Vienes aquí todas las semanas», dijo ella, «martes y jueves». «Buen café», dijo él. Ella casi se rió, no del todo. Todavía temblaba, todavía se mantenía entera por pura voluntad, pero casi. «Señor Coburn», dijo ella, «gracias». Él asintió una vez. Ella empezó a darse la vuelta y luego se detuvo, porque algo, el instinto o quizás solo el agotamiento particular que viene después de mucho tiempo cargando algo a solas, la hizo volverse. «Lleva pasando 7 meses», dijo en voz baja. «Lo que está haciendo no solo a nosotros». Los ojos de Nate se encontraron con los de ella. «¿7 meses?» Ella dijo. «Tiene 6, quizás 8 otros negocios en la misma calle. Lo mismo, pagos mensuales o...» Sacudió la cabeza. «Tiene a alguien en la comisaría. Por eso nadie llama a la policía. Por eso nada...» Elena, la voz de su padre desde el otro lado de la sala. Cuidadosa, de advertencia. Ella miró a Ramón, luego a Nate. «Lo siento», dijo. «No sé por qué te estoy contando esto». «Puedes parar si quieres», dijo Nate. Ella no paró. «Te lo cuento porque en 7 meses», dijo, «eres la primera persona que he visto que se ha plantado. Eso es todo. Esa es toda la razón». Su voz se mantuvo firme, a duras penas. «Te levantaste y pensé...» Se detuvo. «¿Pensaste qué?», dijo él. Ella lo miró durante un largo momento. A este hombre tranquilo en la mesa del rincón, esta persona improbable, ordinaria, extraordinaria que había aparecido en su restaurante todos los martes y jueves durante 4 meses y que resultó ser, al final, lo más inesperado que había encontrado jamás. «Pensé», dijo ella, «que quizás sabías algo que el resto de nosotros no».
Nate la miró y luego hizo algo que la sorprendió. Movió el periódico, lo deslizó al otro extremo del asiento y dijo, «Siéntate». Ella se sentó. Su padre, observando desde el otro lado de la sala, se cruzó de brazos y se quedó muy quieto, asustado, todavía cargando con todo. Pero no se acercó. Esperó y observó. «Cuéntamelo todo», dijo Nate. 3 palabras, la misma voz tranquila. Y Elena Vega, por primera vez en 7 meses, abrió la boca y dijo la verdad. Elena no sabía por dónde empezar. Ese era el primer problema. Cuando llevas 7 meses cargando con algo, cuando has aprendido a doblarlo lo suficiente como para funcionar, lo suficiente como para sonreír a los clientes y llevar las cuentas y decirle a tu padre que todo va a estar bien. Olvidas, después de un tiempo, cómo es la versión desplegada. Olvidas lo grande que es en realidad. Empezó por el medio, como hace la gente cuando dice la verdad. La primera vez que vino fue solo él, dijo. Sin hombres con él, se sentó justo ahí. Señaló una mesa cerca de la ventana y pidió café y fue educado, casi encantador. Le dijo a mi padre que era un hombre de negocios, que tenía intereses en el barrio, que le gustaba asegurarse de que los negocios que le importaban estuvieran protegidos. Dijo la palabra como se dice una palabra que ha sido vuelta del revés y usada para algo feo. Mi padre le dio las gracias y dijo que no necesitábamos nada. Y Cruz sonrió y dijo, por supuesto, sin presiones. Y dejó una propina de $20. Nate escuchaba, no fingía escuchar, no asentía a intervalos ni hacía sonidos de ánimo. Escuchaba de verdad, como escuchan las personas entrenadas, con todo quieto y abierto y apuntando hacia ti. Volvió la semana siguiente, continuó ella, esta vez con uno de sus hombres y la conversación fue un poco diferente, un poco más específica. Habló de un restaurante a 2 manzanas, Casablanca. ¿Lo conoces? Miró a Nate. Él negó ligeramente con la cabeza. Un sitio mexicano. Llevaba allí 12 años. Una familia encantadora. Los mencionó por su nombre, a los dueños. Mencionó la escuela de sus hijos. La escuela específica. Y luego dijo muy amablemente que odiaría que le pasara algo a una institución del barrio como esa. Hizo una pausa. Mi padre le pidió que se fuera. Cruz dijo que lo entendía completamente, sin rencores, y que quizás deberíamos pensarlo, y que volvería en una semana para ver cómo estábamos. Y lo hizo, dijo Nate, y lo hizo, excepto que esta vez el número sobre la mesa era específico, 2,000 al mes por protección. Usó ambas manos para hacer las comillas. Mi padre dijo que no. Cruz dijo que nos daría tiempo para reconsiderarlo. Y luego, a la mañana siguiente, se detuvo, tragó saliva. A la mañana siguiente, alguien tiró un ladrillo por la ventana principal. A las 3 de la mañana. Cristales por todas partes. Las manos de mi padre estaban cortadas cuando bajó a limpiarlo antes de que yo pudiera llegar. Su voz no se quebró, pero se dobló. No quería que yo supiera lo mal que tenía las manos. Llevaba guantes cuando llegué. Me di cuenta de todos modos. Nate no dijo nada. Sus ojos no se apartaron de la cara de ella. Llamamos a la policía, dijo Elena. Vino un detective, muy comprensivo, tomó un informe, dijo que lo investigarían. 3 días después, mi padre recibió una llamada, no en el teléfono del restaurante, en su móvil personal, y una voz que no reconoció dijo, «Los informes tienen la costumbre de perderse». Eso fue todo, solo eso. «Alguien en la comisaría», dijo Nate. «Alguien en la comisaría», confirmó ella. «No sabemos quién. Hemos intentado averiguarlo, pero tienes que entender que cuando no sabes qué persona en el edificio es corrupta, no puedes confiar en ninguna de ellas. Llamas, presentas una denuncia, informas, y en algún lugar entre tu boca y los oídos correctos desaparece. Y luego alguien hace una llamada al teléfono móvil privado de tu padre que nunca le dio a nadie oficial». Se miró las manos. Después de eso mi padre dejó de decir que no. Empezó a pagar. En la cocina se oyó el sonido de algo que se dejaba pesadamente
deliberadamente. Ramón estaba escuchando. Elena sabía que estaba escuchando. No miró hacia la cocina. ¿Cuánto?, preguntó Nate. Empezó en 2000. Para el tercer mes eran 2.500. Lo llamó ajustes por calidad de servicio. El mes pasado fueron 3.000. Levantó la vista. No tenemos 3.000 al mes. No limpiamente. Tenemos un restaurante. Tenemos meses buenos y meses malos. Algunos meses ese es nuestro margen. Algunos meses es más que nuestro margen. Mi padre ha estado sacando de sus ahorros. No me ha dicho cuánto queda, pero yo hice las cuentas. Se detuvo. Quedan quizás 4 o 5 meses antes de que no podamos cubrirlo más. ¿Y entonces qué? Lo miró fijamente. Y entonces Cruz es nuestro dueño. Así es como funciona. Cuando no puedes pagar en efectivo, empiezas a pagar de otras maneras. Él encuentra algo que puedes hacer por él. Almacenamiento, un lugar de reunión, ojos y oídos. Te conviertes en parte de ello lentamente hasta que ya no eres una víctima. Eres solo parte de la máquina. Sacudió la cabeza. Ya he visto cómo le ha pasado a otros 2 lugares en esta manzana. La ferretería de Tommy, la floristería de la esquina. Todavía parecen negocios normales desde fuera, pero ya no lo son. Nate se quedó en silencio por un momento. Cogió su taza de café, la encontró vacía y la volvió a dejar. ¿Y los otros negocios? ¿Los que todavía están en medio de esto, como vosotros? Hay al menos 5 que yo sepa, probablemente más. Juntó las manos sobre la mesa. Hablamos un poco, en voz baja, de pasada. Nadie quiere que lo vean hablando. Cruz tiene gente que vigila, no siempre, pero lo suficiente. No sabes cuándo, así que aprendes a decirlo todo en 30 segundos y nada en voz alta. Hizo una pausa. Héctor Reyes es el dueño de la barbería a 2 puertas. Me dijo una vez, hace meses, que intentó ir al FBI, no a la policía local. Al FBI. Rellenó un formulario de denuncia en línea. 2 días después, Cruz entró en su tienda, se sentó en la silla y le dijo a Héctor que los formularios de denuncia federales eran cosas interesantes, ¿verdad? Se tomó su tiempo para afeitarse. Se fue sin pagar. La mandíbula de Nate se tensó, solo ligeramente, solo una vez, y luego volvió a estar tranquila. Tiene influencias, dijo Nate. No era una pregunta. Tiene influencias, dijo Elena. Esa es la parte que te hace sentir que no hay ninguna puerta a la que llamar. Cada puerta que intentas, él ya está al otro lado. No todas las puertas, dijo Nate. Ella lo miró. Algo cauteloso se movió en sus ojos. Eres un solo hombre, dijo. Te vi derribar a 2 de sus hombres esta mañana. Y todavía estoy aquí sentada diciéndote que eres un solo hombre. Él no vuelve con 2. Vuelve con 8. Vuelve con conexiones que no podemos ver. Vuelve después de que nos hayamos dormido. Eso es lo que hace. Eso es lo que... Se detuvo, miró hacia abajo, luego hacia arriba. Eso es lo que le pasó a la familia que era dueña de Casablanca. Encontraron una manera de defenderse. 2 semanas después, tuvieron una violación del código que nadie pudo explicar. Una inspección de sanidad que los cerró durante 3 semanas y luego un incendio. En la parte de atrás, pequeño, contenido, pero suficiente. Y se acabaron. Se fueron. Se mudaron a Phoenix. Hizo una pausa. Su hija menor tenía 8 años. Nació a 2 manzanas de aquí. La cocina estaba completamente en silencio ahora. Nate miró a Elena durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿cuánta gente lo sabe todo? ¿No partes? Todo. Ella lo pensó. Quizás 3. Yo, mi padre, Héctor, probablemente porque es el que más tiempo lleva observando. Dudó. Hay una mujer, Dan Chu. Es la dueña de la tintorería al final de la manzana. Lleva registros, fechas, cantidades, incidentes. Lo ha estado anotando todo desde el principio. Me dijo una vez que si alguna vez le pasa algo, el cuaderno está en un lugar específico. No me quiso decir dónde. Elena sacudió la cabeza lentamente. Es la que más miedo tiene de todos nosotros y de alguna manera la más preparada. Nate se reclinó ligeramente. Miró a la ventana, no a nada fuera de ella, sino al cristal mismo.
como mira la gente cuando está pensando en algo grande y tridimensional. Registros, dijo casi para sí mismo. Luego a Elena. ¿Diane Chu está hoy? Abre a las 10. Probablemente ya esté allí. Él asintió una vez. Elena se inclinó hacia adelante. Señor Coburn, Nate. Su voz bajó, presionada por algo urgente. Necesito que entiendas algo. Esta gente, no te digo esto para asustarte, te lo digo porque me ayudaste hoy y no quiero... Se detuvo. Empezó de nuevo. No quiero que lo que le pasó a Casablanca te pase a ti o a tu familia. ¿Tienes? Lo miró. ¿Tienes hijos? Algo se movió en el rostro de Nate. Breve, controlado, pero visible. Una hija, dijo. Tiene 12 años. Elena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su voz era muy baja. Entonces tienes que pensar con cuidado. He estado pensando, dijo Nate, durante los últimos 10 minutos. Durante los últimos 4 meses, dijo, desde que empecé a venir aquí. Ella lo miró fijamente. Lo sabías. Notaba cosas, dijo él con cuidado. No estaba seguro de a qué sumaban. Ahora sí. Desde la puerta de la cocina apareció Ramón Vega. No salió del todo. Se quedó en el marco, con un paño de cocina sobre el hombro, y miró a Nate Coburn con una expresión complicada, cruda y cansada. «¿Oíste todo?», le dijo Nate. No era una pregunta. «Oí», dijo Ramón. «Quiero preguntarle algo, señor Vega, y necesito que me responda con honestidad». Ramón se adelantó lentamente y se paró al borde de la mesa. No se sentó. Era el tipo de hombre que recibía las cosas serias de pie. Si alguien pudiera construir un caso real, federal, no local, con pruebas que no pudieran desaparecer, ¿testificarías? La pregunta aterrizó en la sala y se quedó allí. Ramón estuvo en silencio durante mucho tiempo. Miró a su hija. Elena le devolvió la mirada, y en esa mirada hubo toda una conversación. Del tipo que solo pueden tener los padres e hijas que han perdido a alguien juntos. Del tipo que lleva el peso de todos los que se han ido y de todos los que todavía están aquí. Mi esposa, dijo Ramón finalmente. Antes de morir, solía decir... Se detuvo, apretó los labios. Solía decir que lo peor del mundo no era tener miedo. Decía que todo el mundo tiene miedo. Decía que lo peor era dejar que el miedo tomara tus decisiones. Sus ojos estaban húmedos. No se los secó. Ella habría testificado. Habría sido la primera en la fila. ¿Y tú?, dijo Nate. Otro silencio, más largo. No soy mi esposa, dijo Ramón. Ella era más valiente que yo. Siempre fue más valiente. Miró a Nate. Pero tengo a su hija, y prefiero ser valiente por un día que tener miedo el resto de mi vida. Puso su mano plana sobre la mesa. Sí, testificaré. Nate mantuvo su mirada por un momento, luego asintió. De acuerdo, dijo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta, blanca, sin logo, solo un número de teléfono escrito a mano con tinta azul. La puso sobre la mesa. Voy a hacer algunas llamadas. Hay gente que conozco, gente que no está en el bolsillo de Cruz y a la que no puede llegar quien quiera que esté en esa comisaría. Esto va a llevar tiempo, una semana, quizá 2. Durante ese tiempo, no cambiéis nada. Actuad exactamente como siempre actuáis. Pagad la siguiente cuota si vence. No habléis con nadie nuevo sobre esto. No se lo digáis al personal. No llaméis a nadie. Si pasa algo, si Cruz vuelve, si veis algo que no os parece bien, llamad al número de esa tarjeta. Solo a ese número. El Elena miró la tarjeta. ¿Quién contesta? Yo, dijo él. Ella la cogió con cuidado, como se coge algo pequeño y frágil. La sostuvo con ambas manos. ¿Y si Cruz vuelve antes de una semana? Lo hará, dijo Nate. Siempre lo hace después de un incidente. Volverá más enfadado y querrá restablecer el control rápidamente. Ese es el patrón. La miró. Cuando lo haga, mantén la calma. Pide disculpas por la escena de esta mañana. Dile que el hombre de la mesa era un desconocido, que no lo conoces, que reaccionó de forma exagerada, que nunca lo habías visto antes.
No le des nada. Elena frunció el ceño. Le miento. Ganas tiempo, dijo Nate. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí, dijo él. Cuando mentir es lo que mantiene a la gente a salvo, se convierte en otra cosa. Ella pensó en eso. Luego, en voz baja. ¿Cómo lo llamo? Nate casi sonrió. Estrategia, dijo él. Por primera vez en toda la mañana, Elena Vega se rió. Solo un poco. Lo justo. Ramón emitió un sonido en su pecho que podría haber sido alivio y podría haber sido duelo, y probablemente fue ambas cosas al mismo tiempo. Se enderezó, tocó el hombro de su hija una vez y volvió a su cocina. De vuelta a sus fogones, sus sartenes, las recetas de su esposa en las paredes. De vuelta al único lugar en el mundo que todavía tenía completo sentido para él. Nate empezó a deslizarse fuera de la mesa. «Espera», dijo Elena. Lo miraba con una expresión que aún no había visto. No gratitud, no miedo, no la evaluación cuidadosa que había llevado desde que cruzó la sala por primera vez. Algo más directo que todo eso. ¿Por qué? Tengo que preguntar. Sé que dijiste que notabas cosas y sé que tienes entrenamiento, pero te sentaste en esta mesa durante 4 meses. Podrías haberte sentado aquí 4 más. Podrías haber dejado que lo de esta mañana fuera problema de otro. Mantuvo su mirada. ¿Por qué te levantaste? Nate se quedó en silencio por un momento. Cogió su periódico del asiento a su lado y lo sostuvo sin desdoblarlo. Mi hija se llama Grace, dijo. Tiene 12 años. Tiene el pelo oscuro y lee todo lo que cae en sus manos y se hace amiga de todos los perros que conoce y confía en la gente más de lo que probablemente debería. Hizo una pausa. Su madre se fue cuando Grace tenía 4 años. Así que solo somos nosotros dos. Ha sido así por un tiempo. Su voz era serena, sin prisa, como siempre, pero ahora había algo debajo, algo con peso. Pasé muchos años haciendo cosas que eran importantes y necesarias, y no me arrepiento de ninguna de ellas. Pero esos años también me enseñaron exactamente de qué están hechos los hombres como Cruz y exactamente qué pasa cuando nadie decide que es su problema. Miró a Elena. Veo a Grace crecer y pienso en el mundo en el que va a tener que vivir, y puedo pasar mi tiempo agradecido por haber salido de la vida que llevaba. O puedo usar lo que sé, mientras aún pueda, para hacerle el mundo un poco más difícil a los Cruz que hay en él. Se levantó. Por eso, Elena lo miró durante un largo momento. ¿Grace lo sabe?, preguntó. ¿A qué te dedicabas? Parte de ello, dijo él, lo suficiente. ¿Está a salvo ahora que Cruz conoce tu cara? Está con mi vecina hasta las 3, dijo. Después de hoy haré otros arreglos. Su voz era tranquila, completamente tranquila, la voz de un hombre que ya había repasado las próximas 48 horas en su cabeza y sabía cómo era cada movimiento. No te preocupes por Grace. No puedo evitarlo, dijo Elena simplemente. Alguien acaba de ponerme las manos en el cuello para llegar a mi padre. Tú intervienes para ayudarme, y ahora tu hija de 12 años es una variable en la ecuación de otra persona. No puedo no preocuparme por eso. Nate la miró. Algo cambió ligeramente en su expresión. Una pequeña apertura, como una ventana en una casa que había estado cerrada durante mucho tiempo. Es más dura de lo que parece, dijo, como algunas personas que conozco. Elena parpadeó, desvió la mirada, volvió a mirar. Llámame, dijo. Cuando hayas hablado con quien sea que vayas a hablar, necesito saber qué está pasando. Mi padre necesita saberlo. Lo haré. Y Nate, ella también se levantó, así que estaban a la altura de los ojos. Si esto sale mal, si esto empeora las cosas antes de que mejoren, lo hará, dijo él. Empeorará las cosas antes de que mejoren. Quiero que lo sepas desde el principio. Cruz va a presionar más cuando empiece a sentir que las paredes se cierran. Se va a poner más difícil antes de que se ponga más fácil. Eso no es una advertencia para que te alejes de esto. Es información para que te prepares. Ella asintió lentamente. De acuerdo. ¿Puedes prepararte?
Pensó en las manos cortadas de su padre en la cocina en una mañana fría. Pensó en el delantal de Carmen Vega todavía colgado en el gancho. Pensó en Casablanca y en una niña de 8 años que nació a 2 manzanas y creció en Phoenix, en su lugar. Llevo preparándome 7 meses, dijo, solo que no tenía nada hacia lo que prepararme. Nate la miró una vez más. Luego se agachó y le dio una palmada al perro en el costado, y el perro se levantó, presionó brevemente su nariz contra la rodilla de Nate y se puso a su lado sin una palabra o una señal que nadie pudiera ver. Caminó hacia la puerta. La campana sonó y se fue. El restaurante quedó en silencio por un momento. Solo los sonidos de la cocina, el siseo del aceite en una sartén, los pasos de Ramón sobre las baldosas. En algún lugar de la parte de atrás, María lavaba tazas con un movimiento lento y mecánico de alguien que todavía procesaba algo demasiado grande para nombrar. Elena se quedó en el mostrador y miró la tarjeta en su mano. Blanca, sencilla, un número de teléfono en tinta al azul. Le dio la vuelta, nada en el reverso. Pensó en un hombre que venía todos los martes y jueves durante 4 meses y leía el periódico y bebía café solo y lo observaba todo y no decía nada hasta la mañana en que no decir nada ya no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Pensó en su hija Grace, de 12 años, pelo oscuro, confía en la gente más de lo que debería. Pensó en la voz de su madre, la que todavía oía a veces tarde en la noche en la cocina. Lo peor no es tener miedo. Todo el mundo tiene miedo. Lo peor es dejar que el miedo tome tus decisiones. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Se arregló el cuello y volvió al trabajo. Nate no fue a casa de inmediato. Se sentó en su camioneta durante 11 minutos en el estacionamiento detrás del restaurante de Los Vega, con el motor apagado, las manos en el volante, el perro respirando constantemente en el asiento trasero, y pensó en la forma de lo que acababa de comprometerse, no en sí comprometerse. Esa decisión estaba tomada, sino en la forma, la distribución del peso, dónde estaban los puntos débiles. Había aprendido hace mucho tiempo que el momento más peligroso en cualquier operación no era la ejecución. Era el espacio entre la decisión y la preparación. La ventana en la que ya te estabas moviendo, pero aún no tenías la estructura para moverte de forma segura. En esa ventana era donde la gente salía herida. En esa ventana era donde las cosas que deberían haber funcionado no lo hacían. No podía permitirse esa ventana. No con Grace en la ecuación, no con Elena y Ramón en la ecuación. Cogió su teléfono. Pasó por 3 contactos antes de llegar al que quería. Miró el nombre por un momento. D. Hartwell y luego pulsó llamar. Sonó 4 veces. Lo esperaba. Hartwell nunca contestaba antes de 4 tonos. Algo sobre no parecer disponible, lo que a Nate siempre le había parecido ridículo, dado que el hombre llevaba 6 años retirado y no tenía a dónde ir. Coburn, dijo la voz, no un saludo, solo una identificación, la forma en que Hartwell siempre contestaba, confirmando en lugar de dar la bienvenida. Necesito un favor, dijo Nate. Por supuesto que sí, ya nadie me llama para una conversación casual. Una pausa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 14 meses. 14 meses. Y ahora necesitas un favor. Eso cuadra. Otra pausa, más corta. ¿De qué tipo? Necesito saber si hay una escucha federal sobre un hombre llamado Víctor Cruz, de unos 40 y tantos años. Opera en el distrito de Millbrook. Extorsión, chantaje, posiblemente tráfico, por lo que aún no puedo confirmar. Tiene una conexión dentro de la comisaría local. No sabemos quién. Silencio en la línea, más largo que un silencio de pensamiento, más como un reconozco la situación y estoy decidiendo cuán honesto ser. ¿Por qué estás involucrado en esto?, dijo Hartwell finalmente. Porque estaba sentado en un restaurante y le puso las manos encima a una mujer. Nate, sé que tienes una hija. Soy consciente de eso. Tienes una vida tranquila. Tienes una buena vida tranquila. Dave, dijo Nate, ¿hay una escucha o no? El silencio esta vez fue diferente, más corto y más decisivo. Haré una llamada, dijo Hartwell. Dame hasta esta noche. Y Nate, no muevas nada hasta que sepas de mí. Quiero decir,
Nada. No hables con esta gente. No reúnas testigos. No construyas nada. Si ya hay un caso en marcha y te metes en medio, podrías arruinar meses de trabajo. Entendido. Lo digo en serio. Te he oído, Dave. Tu versión de te he oído y mi versión de te he oído históricamente han sido cosas diferentes. A pesar de todo, Nate casi sonrió. Esta noche, dijo, esperaré. Colgó, miró al perro en el espejo retrovisor. El perro le devolvió la mirada con la expresión específica que siempre tenía. Atento, paciente, imperturbable. Sí, le dijo. Yo también. Condujo a casa. Grace estaba en la mesa de la cocina cuando llegó, haciendo los deberes que le habían asignado durante las vacaciones, rodeada de fichas y bolígrafos de colores, y el particular caos creativo de una niña de 12 años que organizaba las cosas de maneras que parecían desorden, pero no lo eran. Levantó la vista cuando él entró, lo miró como siempre lo miraba cuando leía algo en su rostro que él no había tenido la intención de mostrar. ¿Estás bien?, dijo ella. Bien, dijo él. Dejó las llaves en el mostrador, abrió el refrigerador, miró la nada dentro por un momento. Papá, ¿qué? Hácese de eso de abrir el refrigerador y mirar fijamente cuando estás procesando algo. Cerró el refrigerador, se dio la vuelta, miró a su hija, pelo oscuro, la nariz de su madre, sus ojos, 12 años, y ya peligrosamente perceptiva, y sintió la convergencia familiar de orgullo y preocupación que había definido los últimos 8 años de su vida. Voy a hacer que la señora Paulson te recoja de la escuela esta semana, dijo, y te lleve a su casa después, solo hasta el fin de semana. Grace dejó su bolígrafo. ¿Por qué? Porque te lo pido. Esa no es una razón. Es la razón que te estoy dando ahora mismo. Ella lo miró fijamente. Había aprendido pronto a no insistir más allá de ese tono particular, no porque la callara, sino porque había descubierto que cuando lo usaba, la respuesta real era algo de lo que él intentaba protegerla, y que exigirla era una forma de pedirle que eligiera entre la honestidad y la protección, lo cual no era algo justo que pedir. Así que esperó. Se había vuelto buena esperando. ¿Es algo de antes?, dijo ella. Antes significaba antes de Millbrook, antes de la vida tranquila, antes de la mesa del rincón en el restaurante de Los Vega. Es algo nuevo, dijo él. En el barrio, se solucionará. Pero hasta que lo haga, necesito saber que estás en un lugar en el que no tenga que pensar. Ella asimiló eso. Volvió a coger su bolígrafo. El gato de la señora Paulson huele fatal, dijo. Lo sé. Y ve esos programas de cocina, de competición, a todo volumen. Lo sé. Vale, dijo ella y volvió a sus fichas. Él se quedó en la cocina y la observó por un momento. Solo un momento. Solo lo suficiente para retener la imagen de ella sentada allí, rodeada de bolígrafos de colores y tarjetas, completamente ordinaria y completamente irreemplazable. Y luego fue a su oficina y cerró la puerta y empezó a pensar en todo lo que Elena le había contado. Hartwell llamó a las 8:47 de esa noche. Hay una escucha, dijo sin preámbulos, de hace 18 meses de la División de Crimen Organizado de la Oficina de Campo del FBI. El nombre de la agente del caso es Sandra Okafor. Ella buena. Lleva 1 año y medio trabajando en el caso de Cruz y ha sido cuidadosa y, según me han dicho, está extremadamente descontenta con el ritmo del caso. Nate se inclinó en su silla. ¿Cuál es el problema? Testigos, dijo Hartwell, tienen el rastro financiero. Cruz es descuidado con ciertos movimientos de dinero. Siempre lo ha sido. Pero la evidencia financiera por sí sola no cerrará esto. Necesitan gente que se siente frente a un gran jurado y diga lo que les pasó. Y todos los que Cruz ha tocado tienen demasiado miedo para hacerlo. Hizo una pausa. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas víctimas conoce Okafor? Tiene 4 confirmadas. Sospecha de 8 a 10. Pero sospechar y tener declaraciones juradas son cosas diferentes. Otra pausa. Dijiste que tienes gente que hablará. Tengo 2 confirmados, posiblemente más. Coburn. La voz de Hartwell cambió, bajó, se acercó más al teléfono.
Si puedes conseguirle a Okafor testigos dispuestos, gente que se comprometa y se mantenga comprometida. Ella puede moverse. Ha estado lista para moverse durante 6 meses. Simplemente no tiene el lado humano del caso. Necesito saber sobre la filtración en la comisaría, dijo Nate. Antes de que nadie hable con la policía local, antes de que nadie se acerque a una placa local, necesito saber a quién tiene Cruz en su bolsillo. Okafor sabe de la filtración. Ha estado trabajando para evitarla. Todavía no sabe quién es, pero lo ha reducido. ¿Puede compartirlo? Puede compartirlo contigo si le traes lo que necesita. Hartwell hizo una pausa. Te voy a dar su información de contacto, pero Nate, esto tiene que ser limpio. No puedes estar en la habitación cuando suceda. No puedes ser el conector que aparece en un expediente. Llevas los testigos a Okafor y luego te retiras. Entendido. Lo digo en serio esta vez. Sé que lo dices, porque la última vez que te dije que te mantuvieras en segundo plano, Dave, lo entiendo. Una breve exhalación al otro lado de la línea. Se reunirá contigo pasado mañana, no en una oficina de campo. Ella te dirá dónde. Te enviaré su número en la próxima hora. Una larga pausa. Estás haciendo lo correcto. Quiero decir eso, aunque también quiero decir que no lo hagas porque tienes una hija y una vida tranquila y... Ya dijiste todo eso. Lo sé, lo digo de nuevo. Buenas noches, Dave. Buenas noches, Nate. Colgó y se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando. Cruz volvió al segundo día, no al restaurante. Era más listo que eso después de lo que pasó. Envió a otra persona, un hombre más joven de unos 20 años, que entró al mediodía y se sentó en el mostrador y pidió un sándwich que apenas tocó y observó todo con la particular atención casual de alguien a quien le habían dicho que observara sin parecer que estaba observando. Elena lo vio de inmediato. Había trabajado en el salón el tiempo suficiente para saber la diferencia entre un cliente que estaba distraído y uno que fingía distracción. Los ojos de éste se movían de forma extraña, nunca siguiendo una conversación, siempre rastreando las puertas, siempre volviendo a la cocina. Estaba contando al personal, controlando las líneas de visión. Fue a la parte de atrás y llamó a Nate. Contestó al segundo tono. Le contó lo que estaba viendo en 12 segundos. Tranquila, específica, sin palabras de más. Él reconoció la concisión y se alegró por ello. No le hagas caso, dijo Nate. Trátalo como a cualquier otro cliente. Cuando se vaya, anota todo lo que recuerdes de él. Descripción física. ¿Qué pidió? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Si pagó en efectivo o con tarjeta? En efectivo, dijo ella. Ya me di cuenta. Bien, anótalo de todos modos. Todo importa. ¿Esto significa que Cruz volverá antes de lo que pensabas? Significa que se está reposicionando. Se sorprendió el martes y no le gusta no tener información. Está llenando el vacío. Una pausa. Elena, la reunión de la que te hablé es mañana. ¿Podéis venir tú y tu padre? ¿Dónde? Te enviaré una dirección esta noche. No es una comisaría, es terreno neutral. Ella se quedó en silencio por un segundo. ¿Con quién nos reunimos? Con alguien que realmente puede ayudar. Hizo una pausa. Y necesito que pienses si Héctor Reyes y Diane Chu vendrán. No si deberían, si vendrán. Miró a través de la ventana de la cocina al joven que comía su sándwich intacto en su mostrador. Pensó en 7 meses. Pensó en Diane Chu y su cuaderno escondido en un lugar específico que no quería nombrar. Pensó en Héctor Reyes en su barbería, barriendo metódicamente el mismo suelo que había estado barriendo durante 11 años, esperando que algo cambiara. Les preguntaré esta noche, dijo ella. No les digas más de lo necesario. Solo que hay alguien a quien deberían conocer, alguien en quien pueden confiar. ¿Cómo sé eso, Moish? Dijo ella, genuina. ¿Cómo sé que podemos confiar en esta persona que traes? Porque la traigo yo, dijo Nate, y la tranquila certeza en su voz hizo algo al miedo que había estado manejando toda la mañana. No lo eliminó, pero cambió su textura, como un asidero cambia la experiencia de una caída. Vale, dijo ella.
Esta noche, volvió al frente. El joven todavía estaba trabajando en su sándwich. Ella le sonrió y le preguntó si necesitaba una recarga de agua, y él dijo, no, gracias. Y miró su teléfono y ella pensó, vuelve y dile a Cruz lo que quieras. Dile que este lugar está tranquilo. Dile que la mujer detrás del mostrador sonrió. Podía fingir calma un día más. Llevaba 7 meses fingiéndola. Un día más no era nada. Héctor Reyes dijo que sí en unos 30 segundos. Eso la sorprendió hasta que lo pensó. Fue a la barbería justo antes de cerrar, cuando el último cliente se había ido y Héctor estaba barriendo. Era un hombre compacto y cuidadoso de 50 años, que creció a 3 calles de distancia, con la gravedad específica de alguien que había visto cambiar este barrio a su alrededor y había plantado los pies y se había negado a moverse. Le dijo que había una reunión mañana. Le dijo que era con alguien que tenía conexiones federales y quería ayudar. Omitió el nombre de Nate porque Nate se lo había pedido. Héctor dejó de barrer, la miró. El hombre del restaurante, dijo. Ella parpadeó. ¿Sabes de eso? María se lo contó a Connie en la lavandería, quien se lo contó a su primo que viene a cortarse el pelo cada 2 jueves. Lo dijo como si nada. La miró durante un largo momento. ¿Es de verdad? Creo que sí, dijo ella. ¿Confías en él? Creo que sí, dijo ella de nuevo. Y luego, más honestamente, más de lo que he confiado en nada en 7 meses. Sí. Héctor miró su escoba. Pensó en algo que ella no podía ver. Luego apoyó la escoba contra la pared y dijo, ¿a qué hora? Diane Chu fue más difícil. Elena la encontró en la parte de atrás de la tintorería manejando una máquina de planchar con la eficiencia concentrada y agresiva de alguien que usaba el trabajo físico para manejar el miedo. Diane tenía 53 años. Había sido dueña de la tienda durante 16 años y tenía el tipo de ferocidad contenida que provenía de construir algo de la nada y negarse a que nadie se lo quitara. También tenía, Elena lo sabía, una nieta de 7 años que venía después de la escuela los jueves y se sentaba en el mostrador y hacía sus deberes y llamaba a Diane Nai Nai con una voz que podía detener el tráfico. Elena le habló de la reunión. Diane siguió planchando. Federal, dijo sin levantar la vista. Conectado a lo federal, sí. ¿Conectado o realmente federal? La persona con la que nos reunimos mañana es una agente del caso del FBI. Las manos de Diane se detuvieron en la máquina. Levantó la vista. ¿No hablas en serio? Dijo. Hablo en serio. Diane la miró fijamente. Había todo un cálculo sucediendo detrás de sus ojos. Rápido, minucioso, el tipo de matemáticas que solo la gente que ha tenido miedo durante mucho tiempo sabe cómo hacer. Tengo registros, dijo Diane lentamente. 17 meses de registros, fechas, cantidades, nombres. Tengo fotografías de 2 hombres que reconozco de la operación de Cruz entrando y saliendo de la tercera comisaría. Las tomé desde mi ventana de arriba. Hizo una pausa. Tengo una fotografía de un detective, el detective Roy Asher, dándole la mano a uno de los hombres de Cruz fuera de un bar en la calle Clement, a las 11:30 de la noche hace 3 semanas. Elena se quedó muy quieta. Diane, dijo con cuidado. ¿Alguien más sabe de las fotografías? Nadie, dijo Diane, ni siquiera mi marido. Están en una caja de seguridad en la cooperativa de crédito de la Quinta. Tengo la única llave. Sus ojos estaban fijos en la cara de Elena. Tomé una decisión cuando empecé a llevar registros. Decidí que si iba a vivir con miedo, al menos iba a tener un miedo útil. Dejó la plancha. ¿Quién es esta persona con la que nos reunimos? Te diré su nombre mañana, dijo Elena. Esta noche, solo necesito saber si vendrás. Diane estuvo en silencio durante un largo momento. Si esto se desmorona, dijo, si resulta no ser nada, o peor, si resulta ser alguien que Cruz ya tiene comprado, entonces todo lo que he guardado y documentado queda enterrado. Mi familia queda expuesta. Mi nieta. Se detuvo, apretó los labios con fuerza. Lo sé, dijo Elena. Sé lo que te cuesta decir que sí. ¿Lo sabes? Tengo un padre en una cocina que no ha dormido una noche completa en 7 meses, dijo Elena. Sé lo que cuesta. Diane la miró durante un largo momento.
Luego buscó su abrigo detrás del mostrador. ¿A qué hora mañana?, dijo. Esa noche, Elena estaba en el restaurante después de cerrar. Las sillas estaban sobre las mesas. Los suelos estaban limpios. La cocina estaba a oscuras, excepto por la pequeña luz sobre la estufa que su padre siempre dejaba encendida. Una costumbre de tanto tiempo atrás que ninguno de los dos podía decir ya cuándo empezó o por qué. Se quedó en el mostrador y pensó en la reunión de mañana, en Héctor y Diane y en lo que cada uno estaba arriesgando. En el detective Roy Asher dándose la mano en un estacionamiento a las 11:30 de la noche. En una agente del caso del FBI y llamada Sandra Okafor, que había estado lista para moverse durante 6 meses y estaba esperando que alguien le diera lo que necesitaba. En Nate Coburn sentado en una mesa del rincón durante 4 meses, observando, esperando, paciente de la manera en que solo las personas que han hecho cosas difíciles durante mucho tiempo saben ser pacientes. Pensó en su madre específicamente. Pensó en algo que Carmen Vega había dicho cuando Elena tenía quizás 15 años. Estaban en esta misma cocina limpiando después de un largo servicio de sábado. Y Elena le había preguntado una vez de la manera en que los adolescentes hacen las preguntas que más importan, fingiendo que preguntan sobre otra cosa. Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de algo que no pudieras arreglar? Y su madre había dejado el plato que estaba secando y la había mirado directamente, no a la Elena de 15 años, sino a lo que Elena se convertiría finalmente. Y había dicho, mija, la mayoría de las cosas que vale la pena arreglar parecen imposibles al principio. Así es como sabes que vale la pena arreglarlas. Elena puso su mano plana sobre el mostrador, el mismo mostrador donde Víctor Cruz había cerrado su mano alrededor de su garganta 4 días atrás. La mantuvo allí, luego apagó la última luz y cerró la puerta. Mañana la forma de todo empezaría a cambiar. Aún no sabía exactamente cómo. No sabía de cuántas maneras se pondría más difícil antes de mejorar, como Nate le había dicho que pasaría. No sabía qué significarían las fotografías de Diane Chu o cuántos meses de trabajo esperaban al otro lado de una sola reunión. Pero sabía esto, ya no entraba en ello sola, y por primera vez en 7 meses, eso era suficiente. La dirección que Nate envió era una cafetería en el borde del distrito de Millbrook. No el tipo de lugar que frecuentaba la gente de Cruz. No el tipo de lugar en el que alguien de la tercera comisaría probablemente entraría un jueves por la mañana. Era el tipo de cafetería que existía en silencio y sin ambición, con sillas desparejadas y un menú en una pizarra y una habitación trasera que el dueño alquilaba por horas para grupos de estudio y pequeñas reuniones y, aparentemente, conversaciones que podían cambiar la dirección de una investigación federal. Sandra Okafor ya estaba allí cuando Nate llegó. Era más joven de lo que esperaba, de unos 40 y pocos años, con el pelo corto y la postura particular de alguien que había aprendido a ocupar exactamente el espacio que necesitaba y ni una fracción más. Tenía un portafolio de cuero sobre la mesa frente a ella, cerrado, y una taza de café que no había tocado. Estaba mirando la puerta cuando él entró, y sus ojos se movieron sobre él de la manera practicada y automática de alguien que evaluaba habitaciones para ganarse la vida. Se levantó cuando él se acercó. Se dieron la mano. Coburn, dijo ella. Agente Okafor. Sandra está bien. Se volvió a sentar. Él se sentó frente a ella. Dave Hartwell responde por ti sin reservas. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente para saber que Hartwell no hace nada sin reservas, a menos que lo diga en serio. Mantuvo su mirada. Así que, aquí estoy. Háblame. Mis testigos llegan en 20 minutos, dijo él. Quiero decirte lo que vas a recibir antes de que entren. Ella abrió su portafolio, hizo clic con su bolígrafo. Adelante. Él lo expuso en orden, no la versión emocional, no la voz de Elena que se volvía silenciosa cuando hablaba de las manos cortadas de su padre. No Ramón diciendo, ella siempre fue más valiente que yo. La versión operativa. Fechas, patrones, cantidades, la estructura de escalada, la conexión confirmada con la comisaría, los 2 negocios que sabía que ya habían sido absorbidos por la operación de Cruz. Habló durante 9 minutos sin parar. Sandra escribía. No interrumpió.
Cuando terminó, ella miró sus notas por un momento. Detective Roy Asher, dijo. Nate la miró fijamente. Ya lo sabías. Lo sospechaba. No tenía nada que pudiera usar. Dejó su bolígrafo. Háblame de las fotografías. Uno de mis testigos las tiene. 17 meses de registros documentados. Fotografías de asociados conocidos de Cruz entrando y saliendo de la tercera comisaría y al menos una fotografía de Asher haciendo contacto directo con un operativo de Cruz. Hizo una pausa. Es cuidadosa. Guardó todo en una caja de seguridad. No se lo dijo a su marido. No se lo dijo a nadie. Sandra lo miró por un momento. Parece alguien que ha estado esperando mucho tiempo para entregarle esto a la persona adecuada. Ha estado esperando para entregárselo a alguien que no lo haga desaparecer, dijo él. Hay una diferencia. Justo. Cogió su bolígrafo de nuevo. ¿Cuáles son sus estados emocionales, los testigos? Necesito saber a qué me enfrento. Nate pensó en eso honestamente. La hija del dueño del restaurante es la más estable. Ha estado manejando el miedo durante mucho tiempo y lo ha convertido en algo operativo. Piensa con claridad bajo presión. Lo he visto de primera mano. Hizo una pausa. Su padre está motivado por el amor más que por la ira. Será sólido mientras Elena sea sólida. Si ella flaquea, él flaquea. Ten eso en cuenta. Otra pausa. El dueño de la barbería ha querido hacer esto durante más de un año. Está listo. Su principal preocupación es si eres real, si esto es lo que realmente avanza o solo otro informe que desaparece. La miró a los ojos. No le des una razón para dudar de ti. Sabrás si estás actuando. Y la cuarta, la de la tintorería, es la que más miedo tiene y la más preparada. Es la que más tiene que perder y lo sabe. Necesitará ver que tomas sus registros en serio antes de confiarte cualquier otra cosa. Hizo una pausa. No le digas que las fotografías son suficientes antes de haberlas visto. Sabrá que la estás manejando y la perderás. Sandra lo estudió. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a esta gente? El suficiente, dijo él. Ella casi sonrió, no cálidamente, profesionalmente. La forma en que reconoces un trabajo que se ha hecho correctamente. Hiciste el trabajo de establecer relaciones por mí antes de que yo supiera que existías. Eso es o muy útil o muy preocupante, y no he decidido cuál. Ambas cosas, dijo Nate. Ambas cosas, asintió ella. Miró su portafolio. Esto es lo que puedo ofrecerles. Estatus de testigo protegido federalmente si el caso procede a una acusación formal. Asistencia para la reubicación si la necesitan. Quiero ser clara, eso es un último recurso, no una primera opción. Y la mayoría de los testigos en casos como este no terminan necesitándolo. Lo que necesitarán es la capacidad de vivir sus vidas normalmente hasta el juicio, lo que significa que Cruz no puede saber que han hablado con nosotros. Levantó la vista. Esa es la parte más difícil. Pedir a gente común que siga actuando una vida común mientras carga con algo tan pesado. Pide mucho. Llevan 7 meses haciéndolo, dijo Nate. Ella asintió lentamente. Entonces ya están entrenados para la parte difícil. La puerta principal de la cafetería se abrió y Nate levantó la vista. Elena entró primero. Llevaba la misma expresión compuesta que usaba en el restaurante, la calma practicada que se había convertido en una especie de segunda piel, pero sus ojos se movieron rápidamente por la sala y se posaron en Nate con el alivio específico de alguien que necesitaba confirmar que aquello hacia lo que caminaba era real antes de poder seguir caminando. Detrás de ella venía Ramón, con una camisa planchada, que le dijo a Nate que había tomado una decisión sobre esta mañana. Había decidido en algún lugar entre la cocina y el coche que lo que pasara hoy merecía lo mejor de él. Detrás de Ramón estaba Héctor Reyes, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, la barbilla nivelada, leyendo la sala con la atención sin prisa de un hombre que había aprendido a confiar en sus instintos. Y la última fue Diane Chu, que entró como si estuviera entrando en una auditoría fiscal, preparada para lo peor, con los documentos metafóricamente en la mano, la expresión profesionalmente neutral
de una manera que no ocultaba del todo el hecho de que sus manos estaban tan apretadas que los nudillos se habían puesto pálidos. Se sentaron alrededor de la mesa. Sandra se presentó. Usó su título completo, Agente Especial Sandra Okafor, del FBI, División de Crimen Organizado, y lo dijo sin actuar, como se afirma un hecho. Nate observó cómo la sala respondía. Los hombros de Héctor cayeron aproximadamente media pulgada. Solo eso. Diane miró la cara de Sandra durante un largo momento. No la placa que había mostrado, la cara. Y algo en su propia cara cambió fraccionalmente. Ramón buscó bajo la mesa y tomó la mano de Elena. Quiero empezar diciéndoles lo que sé, dijo Sandra. No lo que quiero de ustedes, lo que ya sé y lo que he estado tratando de construir durante 18 meses y por qué no he podido cerrarlo todavía. Los miró a cada uno por turno, porque merecen entender que no están empezando esto, lo están terminando. Lo expuso con la misma franqueza que había usado con Nate. El rastro financiero, el alcance de la operación, la capa de protección que Cruz había comprado dentro de la comisaría. Fue honesta sobre lo que faltaba. No lo adornó ni minimizó el riesgo. Dijo la palabra testimonio claramente y sin suavizarla. Dijo la palabra acusación y la dejó flotar en la sala. Cuando terminó, nadie habló por un momento. Luego Héctor dijo, Asher, Roy Asher, tercera comisaría. Sandra lo miró. ¿Lo conoce? Vino a mi tienda 2 veces, dijo Héctor. La primera vez hace 3 años, antes de Cruz. Era solo un cliente. La segunda vez fue aproximadamente un mes después de que presenté esa denuncia en línea con el FBI. Su voz era plana y uniforme. Se sentó en mi silla y me dijo que los formularios federales eran una lectura interesante. Entonces supuse que había una conexión. No sabía que era él específicamente hasta que se detuvo. Miró a Diane. Diane soltó sus manos. Las puso planas sobre la mesa y miró a Sandra. Tengo una fotografía, dijo, de Asher y un hombre llamado Gallardo. Es uno de los lugartenientes de Cruz, tomada fuera de un bar en la calle Clement aproximadamente a las 11:30 de la noche hace unas 3 semanas. Se están dando la mano. Gallardo le está entregando a Asher lo que parece ser un sobre. Hizo una pausa. También tengo 16 fotografías adicionales tomadas en el transcurso de los últimos 11 meses, que muestran a asociados conocidos de Cruz entrando y saliendo del edificio de la tercera comisaría. 11 de esas entradas se correlacionan en un plazo de 24 horas con Cruz, cambiando su enfoque con un negocio específico, retirándose, escalando o cambiando de táctica de maneras que sugieren que recibió información sobre la actividad de ese negocio. Hizo una pausa de nuevo. Todo esto está en una caja de seguridad en la cooperativa de crédito de la Quinta Calle. Tengo la única llave. La sala estaba muy silenciosa. Sandra Okafor dejó su bolígrafo y miró a Diane Chu con una expresión profesional y controlada. Y debajo de ambas cosas, inconfundiblemente, la expresión de alguien a quien acababan de entregarle exactamente lo que necesitaba. Señora Chu, dijo con cuidado, ¿ha mostrado estas fotografías a alguien más? ¿A alguna persona? ¿Alguna institución? ¿Alguna entidad policial de cualquier tipo? A nadie, dijo Diane. ¿Y nadie más tiene acceso a la caja de seguridad? Nadie. Sandra asintió lentamente. Volvió a coger su bolígrafo. Quiero preguntarles algo y quiero que piensen en su respuesta antes de darla. Miró alrededor de la mesa a todos ellos, uno por uno. No hoy, no ahora mismo. En las próximas 72 horas, quiero que cada uno de ustedes se siente con esta pregunta. ¿Pueden hacer esto? No si quieren, no si es correcto, sino si pueden sostener personalmente lo que esto requiere, que es seguir viviendo sus vidas exactamente como parecen. Seguir pagando a Cruz si llega el caso, no mostrar ningún cambio de comportamiento, confiar en un proceso que se moverá más lento de lo que quieren y pedirá más de su paciencia de lo que parece justo. Hizo una pausa. Si la respuesta es sí, necesito declaraciones juradas de cada uno de ustedes. Señora Chu, necesitaré esas fotografías. Y entonces nos moveremos con cuidado y nos moveremos.
Ramón Vega se aclaró la garganta. Había estado en silencio desde que se sentaron, presente, atento, sus manos todavía sosteniendo las de Elena, pero silencioso de la manera en que se ponía silencioso cuando sopesaba algo serio. Agente Okafor, dijo, yo también quiero preguntarle algo. Adelante, señor Vega. Cruz se enterará eventualmente. Cuando esto avance, cuando haya acusaciones, cuando haya arrestos, él sabrá que alguien en esta sala es responsable. Su voz era firme. No le pido que me mienta. Quiero saber qué le pasa a mi hija. La pregunta salió de forma completamente simple. No fue dramática. Fue la pregunta de un hombre que ya había decidido hacer algo difícil y solo quería saber la forma de lo que había al otro lado. Sandra lo miró con el tipo de franqueza que gana la confianza. La protección de testigos está disponible si se vuelve necesaria, dijo. En casos como este, en mi experiencia, la reubicación completa rara vez es el resultado, especialmente cuando la acusación es sólida y la red operativa de Cruz se desmantela al mismo tiempo que el arresto. Cuando él está bajo custodia y su gente está dispersa, no hay una amenaza coordinada. Mantuvo la mirada de Ramón. Pero no le diré que no hay riesgo. Hay riesgo. Lo que puedo decirle es que tomamos ese riesgo en serio y construimos el caso en torno a minimizarlo. Hizo una pausa. Su hija es la razón por la que esto importa. Su restaurante es la razón por la que esto importa. Necesito que sepan que la gente de mi oficina entiende eso. Ramón miró a Elena. Elena le devolvió la mirada. Le apretó la mano una vez. Vale, dijo. Sandra miró a Nate. Nate no dijo nada. No había nada que añadir. Hablaron durante otros 40 minutos. Cosas prácticas, cosas específicas, los mecanismos de cómo se tomarían las declaraciones juradas y dónde, cómo se accedería a la caja de seguridad, cómo funcionaría la comunicación en el futuro. Sandra les dio a cada uno un número que conectaba con una línea dedicada en su oficina, no su móvil personal. Una línea que estaba registrada y protegida y a la que no podía acceder nadie en la tercera comisaría. Cuando se levantaron para irse, Diane Chu se quedó atrás por un momento. Esperó hasta que los demás se hubieran movido hacia la puerta y luego miró a Sandra. Necesito decirle algo, dijo Diane en voz baja. Cuando empecé a llevar esos registros, me dije a mí misma que lo hacía porque alguien debía hacerlo, porque si nadie lo documentaba, sería como si nunca hubiera sucedido. Se detuvo. Pero la verdadera razón por la que seguí, mes tras mes, fue porque estaba aterrorizada de que si paraba, tendría que admitir que todo lo que ya había documentado, simplemente se quedaría en esa caja para siempre y nunca importaría. Mantuvo la mirada de Sandra. Necesito que importe. Importa, dijo Sandra, y lo dijo como se dice algo cuando lo dices en serio en todos los sentidos. No como consuelo, no como actuación, como un hecho simple y directo. Diana sintió una vez. Se puso el abrigo y salió. Nate se quedó atrás. Él y Sandra se sentaron de nuevo en la mesa vacía y por un momento ninguno de los dos habló. Asher es el problema, dijo Nate. Si tiene alguna indicación de que esto se está moviendo, advertirá a Cruz. Cruz hará limpieza, moverá activos, quemará todo lo que hemos estado construyendo. Lo sé, dijo Sandra. Asher será detenido la misma mañana que Cruz, simultáneamente. Solo tenemos una oportunidad con el momento. Golpeó su bolígrafo en el portafolio. ¿Cuán sólidos son, honestamente? Elena y Ramón, sólidos. Héctor, sólido. Diane, hizo una pausa. Aguantará. Ha aguantado 17 meses sola. Aguantará con la estructura de un caso real detrás de ella. Hizo una pausa de nuevo. Pero necesita que esto se mueva. Si se estanca, si algo retrasa el cronograma y tiene que seguir sentada en esas fotografías otros 6 meses, podría romperse. No hacia Cruz, pero podría alejarse. Decidir que el costo es demasiado alto y desaparecer a casa de su hermana en Sacramento. Cronograma, dijo Sandra, escribiendo. Entendido. Lo miró. ¿Y tú? ¿Cuál es tu posición cuando esto se cierre? No estoy en ello, dijo él. Nunca estuve en ello.
Conecté a testigos con una investigación federal existente. Eso es todo. Esa es una versión muy limpia de lo que hiciste. Es la versión precisa, dijo él. Ella lo estudió por un momento. No vas a decirme a qué te dedicabas, ¿verdad? Podrías averiguarlo si quisieras. Podría. Cerró su portafolio. Elijo no hacerlo. Algunas cosas son más útiles si se mantienen simples. Se levantó, le tendió la mano. Coburn. Él se levantó y se la estrechó. Okafor. Dile al dueño del restaurante que su café es bueno, dijo ella. He pasado por ese lugar 100 veces. Nunca entré. Deberías, dijo él. Los huevos son mejores. Afuera, Elena esperaba en la acera. Los demás se habían ido. Héctor de vuelta a su barbería, Diane de vuelta a su máquina de planchar, Ramón de vuelta a su cocina. Pero Elena estaba de pie con su abrigo ceñido contra el frío, mirando a la nada en particular. Nate se detuvo a su lado. Bueno, dijo ella. Es real, dijo él. El caso es real. Se está moviendo. Ella soltó un aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. No todo. No era tan ingenua como para pensar que una reunión disolvía 7 meses, pero algo de ello. Suficiente. ¿Cuánto tiempo? Dijo ella. Dijo 2 semanas para la preparación estructural. Posiblemente 3, hizo una pausa. Posiblemente antes si las fotografías de Diane son lo que ella cree que son. Lo son, dijo Elena. Nunca las he visto, pero le creo. Diane no exagera. No, dijo Nate. No lo hace. Se quedaron allí por un momento. Los coches pasaban. A 2 manzanas, el poste de la barbería de Héctor giraba lentamente. Más abajo, la puerta de la tintorería se cerró. Cruz va a volver. Elena no lo dijo como una pregunta. Sí. Antes de que esto termine. Sí. Ella se giró y lo miró. ¿Y cuando lo haga? Cuando lo haga, dijo Niueta. Ah, dijo Nate. Sabes exactamente qué hacer. Lo has sabido durante días. Solo tienes miedo de que saberlo no sea suficiente. Ella lo miró fijamente. ¿Es suficiente? Él pensó en todas las veces que había tenido que confiar en la preparación por encima del instinto. Todas las veces que había tenido que volver a una situación que le asustaba sin nada más que un plan y la decisión de ejecutarlo. Pensó en Grace en la mesa de la cocina, rodeada de fichas y bolígrafos de colores, poniendo orden en el caos, de la manera que había aprendido observándolo sin que nunca se lo dijeran. Siempre ha sido suficiente antes, dijo él. Elena mantuvo su mirada. Eso no es realmente tranquilizador, dijo. No, asintió él, pero es verdad, y la verdad es mejor. Miró a la calle por otro momento. Luego se enderezó. Ese enderezamiento particular que Nate había llegado a reconocer como su versión de la decisión de seguir adelante. Y se giró hacia el restaurante. Mi padre va a querer darte de comer, dijo ella por encima del hombro. Hace eso cuando no sabe qué más hacer. Hará algo que no pediste y te lo pondrá delante y se quedará allí hasta que comas. Lo sé, dijo Nate. Ya lo ha hecho antes. Ella le echó un vistazo. Lo sé, me di cuenta. Hizo una pausa. Yo también me doy cuenta de las cosas. Y caminó hacia el restaurante, y él la siguió, y el perro se puso a su lado. Y la mañana de octubre contenía todo lo que estaba conteniendo. El peso de lo que venía y la cosa extraña, frágil, imposible que había comenzado a crecer dentro del peso. Algo que no era exactamente esperanza. Algo más antiguo que la esperanza. Algo que se sentía por primera vez en mucho tiempo como el comienzo de la lucha correcta. Cruz volvió un martes. Por supuesto, fue un martes. Nate había estado viniendo los martes durante 4 meses, y una parte de él siempre había sabido que el día que esto terminara, de una forma u otra, sería un martes. Había una lógica específica, casi matemática en eso. Las cosas que cambian tu vida rara vez se anuncian. Llegan en días ordinarios, con ropa ordinaria, llevando la cara de algo que has visto antes. Eran las 9:15 de la mañana. El ajetreo del desayuno estaba disminuyendo. Ramón estaba en la cocina. María rellenaba aguas en una mesa cerca de la ventana. Y Nate estaba en su mesa del rincón, con el periódico doblado,
el café en la mano, exactamente donde siempre estaba. Porque Sandra Okafor le había dicho que estuviera allí, y porque Elena le había pedido que estuviera allí, y de las tres razones, esas eran las dos que habría admitido. El perro estaba debajo de la mesa, quieto como una piedra. Cruz entró solo esta vez. Eso fue lo primero que Nate registró. Sin hombres flanqueándolo, sin formación dispersa. Solo Víctor Cruz, con una chaqueta gris moviéndose por la puerta con la particular confianza controlada de un hombre que había decidido que lo que pasó la semana pasada fue un error de calibración, una anomalía a corregir, no una derrota a reconocer. Se sentó en el mostrador. Elena ya estaba allí. Tenía su libreta de pedidos en la mano, y su expresión era exactamente la que Nate le había pedido que fuera. Neutral, atenta, profesional. Parecía una mujer que había procesado un incidente desagradable y lo había superado porque eso era lo que el trabajo requería. Señor Cruz, dijo ella, ¿qué le pongo? Cruz la miró durante un largo momento, leyéndola, probando la temperatura de la sala. Café, dijo, y una disculpa. Ella le sirvió el café sin decir palabra, se lo puso delante. Luego juntó las manos en el mostrador y lo miró a los ojos. Siento lo de la semana pasada, dijo. El hombre que interfirió era un cliente. Nunca lo habíamos visto antes. Reaccionó de forma exagerada y no volverá a ocurrir. Cruz cogió su café, dio un sorbo lento, lo volvió a dejar. Esto es lo que pienso, dijo en voz baja. Creo que esa fue la primera y la última vez que eso sucede. Creo que tú y tu padre habéis tenido tiempo suficiente para entender la forma de la situación y cómo es la cooperación. Inclinó la cabeza. Creo que el número de este mes es de 3.500 por las molestias. Hizo una pausa. Y creo que vas a decir que sí. Elena lo miró. Sus manos juntas en el mostrador estaban completamente quietas. Sí, dijo. Cruz asintió, no regodeándose. Ya había superado el regodeo, solo confirmaba la restauración del orden. Bebió su café, miró alrededor del restaurante con la mirada lenta y posesiva de un hombre que hace inventario de algo que posee. Sus ojos se movieron por la sala, mesa por mesa, pasando por la familia cerca de la ventana, pasando por los dos hombres con botas de trabajo en la mesa central, pasando por la anciana con su crucigrama, pasando por la mesa del rincón. Sus ojos se detuvieron. Nate lo estaba mirando directamente. Cruz se quedó muy quieto. Durante 4 segundos, Nate los contó. Ninguno de los dos hombres se movió. La mano de Cruz se apretó en su taza de café, su mandíbula se tensó. Y entonces, porque era un hombre que había sobrevivido tanto tiempo como lo había hecho sabiendo, cuando una sala se había vuelto en su contra, dejó la taza, puso 2 billetes en el mostrador sin mirarlos y se levantó. Se inclinó hacia Elena una última vez. 3.500, dijo. El viernes. Caminó hacia la puerta. La campana sonó y 14 segundos después, en el estacionamiento que había usado cada vez que venía a esta manzana durante los últimos 7 meses, 4 vehículos sin distintivos entraron desde 2 direcciones simultáneamente. Y Víctor Cruz dejó de caminar, y el mundo que había construido, y el miedo que había comprado, y el sistema dentro del cual había operado como un hombre que nunca había creído que hubiera una puerta que pudiera cerrarse sobre él. Todo ello llegó al final del camino que siempre había estado recorriendo. Sandra Okafor salió del vehículo principal. Señor Cruz, dijo, agentes federales, no se mueva. No corrió. Nate había imaginado que no lo haría. Hombres como Cruz no corrían, no al principio, no cuando todavía creían que los abogados y las influencias y la arquitectura de los favores debidos podían sacarlos adelante como siempre lo habían hecho. Se quedó en el estacionamiento con las manos en alto y su expresión haciendo algo complicado. El rápido cálculo interno de alguien que intenta averiguar en tiempo real qué hilo había deshecho todo y hasta dónde llegaba el desmoronamiento. Ya se enteraría. Esa era la parte que a Nate le parecía más apropiada. Al otro lado de la ciudad, en el mismo momento, Roy Asher estaba siendo sacado de la tercera comisaría de Paisano por 2 oficiales federales que habían coordinado el momento al minuto. Sus colegas observaban desde las ventanas. Nadie dijo nada.
Algunos de ellos lo habían sospechado, otros no. Todos recordarían exactamente dónde estaban parados cuando sucedió. La forma en que recuerdas dónde estabas parado cuando algo fundamental cambia. Elena observaba desde la ventana del restaurante. No se movió. Se quedó con ambas manos planas contra el cristal, de la misma manera que se había parado en el mostrador la noche antes de cerrar, la misma quietud que la había sostenido durante los últimos 7 meses. Y vio a Víctor Cruz poner las manos detrás de la espalda, y vio cómo le ponían las esposas, y vio a Sandra Okafor dirigir la operación con la calma eficiencia de alguien que había estado construyendo hacia este momento durante 18 meses. Detrás de ella, oyó a su padre salir de la cocina. Lo oyó detenerse. Lo oyó hacer un sonido que nunca antes le había oído. No de duelo, no de alivio, sino el sonido específico de un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo y que por fin se le permite respirar, bajo y roto y completo al mismo tiempo. Se dio la vuelta. Ramón Vega estaba de pie en la puerta de la cocina con su paño de cocina en la mano y las lágrimas corriendo por su rostro. Y no intentaba detenerlas. No levantaba el paño. No apartaba la mirada. No hacía lo que siempre hacía, que era tomar el peso de sus sentimientos y empujarlos de nuevo hacia donde vivían cuando necesitaba seguir funcionando. Simplemente se quedó allí y lloró. Elena cruzó la sala y rodeó a su padre con los brazos y se quedaron así en medio de su restaurante un martes por la mañana, con los platos del desayuno todavía en las mesas y el olor a café y huevos en el aire y el delantal de Carmen Vega colgado en el gancho de la cocina donde siempre colgaba. Y se abrazaron de la manera específica de las personas que han sobrevivido a algo juntas y que no estaban seguras, en ciertos puntos de la supervivencia, de que lo lograrían. Papá, dijo ella en su hombro. Lo sé, dijo él. Lo sé. Se acabó. Lo sé. Su voz se quebró en la palabra. La abrazó más fuerte. Lo sé, mi hija. María, saliendo de la parte de atrás con una bandeja, se detuvo en medio del suelo. Asimiló la escena fuera de la ventana. Los coches sin distintivos, los agentes, la figura de Víctor Cruz siendo guiada hacia un vehículo. Y luego asimiló a Ramón y Elena en el centro de la sala. Y dejó la bandeja en la mesa más cercana, y se sentó en una silla y se cubrió la cara con ambas manos, y no hizo ningún intento de ser profesional al respecto. En la mesa del rincón, Nate Coburn cogió su café, bebió lo último, dejó la taza. Observó a Ramón y Elena. Observó a María. Observó el estacionamiento a través de la ventana mientras los vehículos federales comenzaban a alejarse y la mañana ordinaria del martes comenzaba muy lentamente a reclamar el espacio donde algo extraordinario acababa de suceder. Pensó en cómo siempre era así, no como en las películas, no con un discurso y una multitud y un momento limpio y cinematográfico de triunfo. Solo gente en una sala ordinaria, en un día ordinario, dejando que la realidad de algo aterrizara sobre ellos a la velocidad que pudieran absorberla. Pensó en Grace en la escuela ahora mismo, a 3 millas de distancia, probablemente discutiendo con su profesor de matemáticas sobre algo y teniendo razón. Pensó en la forma en que lo había mirado esta mañana en la mesa del desayuno y había dicho muy simplemente, «Es hoy, ¿verdad?». No le había preguntado cómo lo sabía. Tenía los instintos de su madre sobre ciertas cosas, y él había dejado de sorprenderse por ellos hacía años. «Sí», había dicho, «es hoy». «¿Tienes miedo?», había preguntado ella. Él había pensado en eso honestamente. «No». «Toma», había dicho, «estoy listo. Eso es diferente». Ella había asentido como si entendiera la distinción, porque lo hacía. Dejó un billete de 20 en la mesa, dobló su periódico, se agachó y le dio una palmada al perro. Estaba casi en la puerta cuando Elena dijo su nombre. Se giró. Ella todavía estaba en el centro de la sala, el brazo de su padre alrededor de sus hombros ahora, ambos mirándolo con expresiones que no sabía exactamente cómo recibir. No porque fueran demasiado, sino porque eran enteramente genuinas, y las cosas enteramente genuinas siempre le habían costado algo de sostener. «No te vayas todavía», dijo Elena. Se detuvo. «Por favor», dijo ella. Era una palabra pequeña,
dicha simplemente, y tenía más peso que cualquier palabra que hubiera oído en mucho tiempo. Volvió. Se sentó, no en su mesa del rincón esta vez, sino en el mostrador, a 2 taburetes de donde Cruz había estado sentado hacía 11 minutos. Ramón fue a la cocina y volvió con un plato que Nate no había pedido. Huevos estrellados tiernos, tostada de trigo. Lo mismo que había estado pidiendo durante 4 meses, excepto que Ramón había añadido algo extra esta vez. Un pequeño plato de salsa roja que olía a la receta de Carmen, y lo puso todo delante de Nate y se quedó allí con su paño de cocina. «Come», dijo Ramón. Nate miró el plato, miró a Ramón. «Gracias», dijo, y lo dijo en serio en todos los sentidos. Por la comida, por la confianza, por el particular honor de ser alimentado por un hombre que había aprendido a expresar lo que no se podía decir con palabras a través de lo que ponía en la mesa. Ramón asintió una vez y volvió a su cocina. Elena se sentó 2 taburetes más allá. Giró su taza de café en sus manos. Afuera, el último de los vehículos federales se había ido y el estacionamiento estaba vacío y la calle se veía exactamente como siempre se veía. Sin nada destacable, ordinaria. Una manzana de pequeños negocios yendo a sus quehaceres del martes. Héctor llamó hace 20 minutos. Dijo que estaba mirando desde la ventana de su tienda. Dijo, y cito, «Dile a Coburn que yo invito a la primera ronda». Nate casi sonrió. «Dile que le tomo la palabra». Diane me envió un mensaje de texto con una palabra. Elena miró su teléfono. Envió bien, sin punto, solo bien. Dejó su teléfono. Para Diane Chu, eso es una ovación de pie. Lo es, asintió él. Miró su café por un momento. Sandra me llamó de camino. Dijo que el arresto de Asher fue limpio. Dijo que los 2 hombres de Cruz de la mañana que vino aquí, los 2 que tú... Se detuvo. Dijo que han sido detenidos por órdenes de arresto pendientes y ya están hablando. Hizo una pausa. Dijo que el caso avanzará rápido ahora, probablemente más rápido de lo que nos dijo originalmente. Neida sintió. Lo esperaba. Cuando las piezas estructurales caían simultáneamente, el resto de la arquitectura tendía a colapsar rápidamente. No porque la gente dentro de ella fuera de repente valiente, sino porque el cálculo cambiaba. Cuando el hombre de arriba estaba bajo custodia federal y la protección dentro de la comisaría se había ido y la primera ficha de dominó estaba cayendo, la gente más abajo en la cadena comenzaba a hacer matemáticas muy rápidas sobre sus propios futuros. También dijo, continuó Elena más en voz baja, que las fotografías de Diane eran, y la estoy citando de nuevo, exactamente lo que necesitábamos. Lo dijo 2 veces, una al principio y otra al final de la conversación, y no parece alguien que se repita para dar énfasis muy a menudo. No lo hace, confirmó Nate. Elena lo miró. 17 meses, dijo. Diane se sentó en esas fotografías durante 17 meses, sola, asustada, yendo a trabajar todos los días y planchando ropa, y viendo a su nieta hacer los deberes en el mostrador, y manteniendo todo eso encerrado en una caja de una cooperativa de crédito porque tenía que creer que algún día habría una persona adecuada a la que entregárselo. Hizo una pausa. ¿Qué se necesita para seguir sosteniendo algo tan pesado durante tanto tiempo? Más de lo que la mayoría de la gente tiene, dijo Nate. Ella lo tenía. Sí. El Elena estuvo en silencio por un momento. Ramón vino a verme anoche, dijo después de que me hubiera ido a la cama. Llamó a mi puerta. No ha hecho eso desde que era adolescente. Entró y se sentó en el borde de la cama y me dijo. Su voz cambió ligeramente. La estabilizó. Me dijo que lo sentía, que debería haber luchado más desde el principio, que tu madre habría luchado más. Apretó los labios. Le dije que eso no era verdad, que había estado luchando en la única dirección que podía encontrar, que era quedarse, mantener las luces encendidas, mantener la cocina en funcionamiento, mantener el restaurante vivo para que todavía hubiera algo que salvar cuando llegara el momento. Miró a Nate. ¿Tenía razón? ¿Era eso algo real o solo le estaba diciendo lo que necesitaba oír? Nate la miró fijamente. Era algo real, dijo.
dijo. La gente que se queda, que mantiene las luces encendidas y las puertas abiertas cuando todo en ellos quiere cerrar esas puertas, ellos sostienen el terreno que hace todo lo demás posible. Tu padre sostuvo el terreno. Eso no es poca cosa, lo es todo. Respiró hondo, miró el mostrador. Va a hacer pozole esta noche, dijo. Ya me lo dijo. Dijo que va a hacer la receta de Carmen y que va a abrir el vino bueno y que quiere que tú y Grace vengáis. Lo miró. ¿Vendrás? Nate estuvo en silencio por un momento. Pensó en Grace, que leía todo y se hacía amiga de todos los perros que conocía, y confiaba en la gente más de lo que probablemente debería. Pensó en ella en una mesa en este restaurante, en esta cocina, en la calidez de un lugar que había luchado por mantenerse abierto y ser él mismo. Pensó en lo que significaba dejar que algo bueno, algo tranquilo y real y ordinario, entrara en la parte de su vida que no era el trabajo. Sí, dijo él. Elena asintió. Algo en su rostro se relajó. Lo último, la última cosa contenida, y se veía como lo que realmente era, una mujer de 28 años que había cargado más de su parte durante mucho tiempo y que por fin lo había dejado. Le encantará a mi padre, dijo Elena. Grace, le pondrá comida delante y se quedará allí hasta que coma, y ella pensará que es la mejor persona que ha conocido. Lo hará, asintió Nate, y el perro también está invitado. Elena añadió, eso lo apreciará. Desde la cocina, los sonidos de la preparación. Ramón moviéndose con propósito. El ritmo particular de un hombre cocinando, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Porque esta noche, la cocina significa algo diferente de lo que ha significado durante mucho tiempo. El siseo del aceite, el golpe limpio de un cuchillo en una tabla, y debajo de todo ello, apenas audible, Ramón Vega tarareando algo bajo y privado para sí mismo. Una canción que Elena reconocía de la infancia, que había oído toda su vida sin saber su nombre, que siempre parecía venir del mismo lugar en su padre que las cosas que no podía decir en voz alta. Lo escuchó por un momento. Luego cogió su taza de café, la encontró vacía y buscó la cafetera detrás del mostrador. Sirvió una para ella. Sirvió una para Nate. Dejó la cafetera. Afuera, la calle de Millbrook hacía lo que hacía cada martes por la mañana. Se movía y respiraba y llevaba a su gente hacia sus días. Héctor Reyes abrió la puerta de su barbería y giró el letrero a abierto. 2 puertas más allá, la luz de Diane Shu estaba encendida detrás del cristal de la tintorería. Su máquina de planchar en funcionamiento, el dibujo de su nieta pegado en la esquina de la ventana delantera donde había estado durante 3 meses. La ferretería de Tommy tenía su primer camión de reparto de la mañana aparcado en la puerta lateral. La floristería de la esquina tenía lirios en su ventana. Nada de eso se veía diferente desde fuera. Esa era la cosa sobre los cambios correctos, los que suceden dentro de las personas y dentro de las estructuras que las habían estado ahogando. Desde fuera la calle se veía exactamente como siempre. Pero por dentro, en el interior específico e inconmensurable de cada persona que había caminado a través de los últimos 7 meses y había salido al otro lado, algo fundamental había cambiado. Algo que no podía deshacerse. El miedo sobrevive en el silencio. Ese es su ecosistema. Ese es el único lugar donde puede crecer. Lo suficientemente grande como para sentirse permanente. En el momento en que una persona rompe el silencio, realmente lo rompe, no solo por sí misma, sino de una manera que lo hace seguro para la siguiente persona y la siguiente. El miedo pierde lo único que necesita más que nada. Pierde la sensación de que es la única opción. Víctor Cruz pasaría los siguientes 16 meses en procedimientos federales. Su red desmantelada pieza por pieza, sus activos congelados, su gente ofreciendo sus propios testimonios en la rápida y poco decorosa carrera hacia el mejor trato disponible. El detective Roy Asher renunciaría antes de que la acusación fuera formalmente presentada, lo que no le salvaría de nada legalmente y no evitaría que su nombre fuera leído en voz alta en un tribunal federal un miércoles por la tarde en marzo. Los negocios que Cruz había absorbido tardarían tiempo, meses en algunos casos,
en entender que el acuerdo había terminado. Los dos que habían sido arrastrados más profundamente necesitarían ayuda para navegar las complejidades legales del desenredo y la oficina de Sandra Okafor la proporcionaría porque ese era el trato y porque era lo correcto. Habría días difíciles entre este martes y la conclusión de todo. Elena lo sabía. Nate se lo había dicho y había tenido razón en todo lo demás, así que también le creyó en eso. Pero los días difíciles con una base debajo eran diferentes de los días difíciles en aguas abiertas. Ahora conocía la diferencia. Nate terminó sus huevos. Dejó su habitual billete de 20 en el mostrador. Dobló su periódico. Se agachó y le dio una palmada al perro. Se levantó para irse. A la misma hora el jueves, dijo Elena. Él cogió el periódico, la miró. A la misma hora el jueves, dijo, y salió por la puerta, y la campana sobre ella sonó, y el tarareo de Ramón Vega continuó desde la cocina, bajo y constante y lleno de todo lo que alguna vez había importado. Y la cocina familiar de los Vegas se mantuvo exactamente donde siempre había estado, en la esquina de la misma calle que había ocupado durante 17 años, abierta al público. Luces encendidas, puertas sin cerrar, el olor a buena comida en el aire cálido. Aún en pie, aún siendo él mismo, aún siendo el tipo de lugar que te recordaba. Solo con existir, solo con negarse a ser otra cosa que lo que era, que hay cosas por las que vale la pena luchar, y que la lucha siempre, siempre, vale la pena comenzarla.